Hola a todos y a todas, mi nombre es Leandro Gamayo, soy sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y soy parte del equipo de Julián Rebón que tiene, entre otras cosas, una asignatura en la carrera de Sociología, el taller de Cambio Social, y parte también del equipo de investigación que Julián dirige hace varios años. Soy magíster o maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Julián me convocó para repasar, repensar, discutir y reflexionar acerca de las teorías de la acción colectiva, del conflicto social, los movimientos sociales que se han producido en la segunda mitad del siglo XX, haciendo una especie de historia breve, muy breve, de estas distintas teorías que han sido hegemónicas durante lapsos también breves de tiempo y han discutido con otras, y tratar de reflexionar y de pensar qué elementos teóricos podemos usar de estas teorías y de estas discusiones para analizar y transformar, operar sobre los conflictos sociales en nuestros países, ¿no? Pensar, investigar los movimientos sociales en América Latina, y como siempre decimos nosotros, tener una lectura metodológica de los textos, ¿no? Pensar en clave investigativa, no solamente, digamos, enciclopédica, sino también preguntarle a los textos cuestiones de nuestra realidad contemporánea. Nosotros titulamos esta clase del comportamiento colectivo a las teorías de la acción colectiva, precisamente para dar cuenta de los cambios en los paradigmas teóricos de abordaje de los conflictos sociales en general en Europa y Estados Unidos, ¿sí? Pero tratando de siempre de pensarlo para nuestras realidades. Nosotros vamos a repasar estas teorías que en general se elaboraban en los países centrales, pero que eran traducidas y repensadas también en nuestros países. Vamos a pensar algo de eso al final de esta clase. El comportamiento colectivo es una categoría que usó Smeltzer, que retoma precisamente esta noción del llamado interaccionismo simbólico o la escuela de Chicago de los años 20, una de las tal vez las primeras escuelas que por fuera del marxismo pensó el fenómeno de los comportamientos colectivos, ¿no? Las asociaciones de individuos que se organizaban para demandar, protestar, poner en agenda algunos temas, ¿no? Entonces con Smeltzer, que tiene, insisto, sus raíces en la escuela de Chicago, que fueron los primeros en hablar en comportamiento colectivo, Robert Park, Burgess, y por supuesto Talcott Parsons, ¿no? O sea, la obra de Smeltzer de 1963 tiene un anclaje claramente en el funcionalismo de Parsons, evidente también, en pensar todavía al conflicto como manifestaciones, si se quiere, anómicas, disfuncionales del comportamiento de una sociedad, ¿no? O sea, primero en clave sistémica, ¿no? Pensar el conflicto no habla tanto de intereses individuales o colectivos, sino de disfunciones del sistema, y en este sentido siempre el conflicto para el funcionalismo más tradicional, tal vez Smeltzer no lo piense tan así, pero el conflicto para la teoría de Parsons y para el funcionalismo de la década del 40 y 50 es un conflicto entre la sociedad y el individuo, ¿no? Entre orientaciones de valor individuales que chocan con las normas y valores hegemónicos de la sociedad. Smeltzer va a pensar el comportamiento colectivo en este sentido como una creencia generalizada, ¿sí? Basado en una creencia generalizada, y por lo tanto la clave para entender las manifestaciones de conflicto son precisamente los valores que guían a estas creencias, bueno, si están orientados a cambios en las normas, a cambios en los valores fundamentales de la sociedad, ¿no? A cambios en las circunstancias del entorno, ¿no? Smeltzer piensa mucho, por ejemplo, los pánicos morales, distintos tipos de comportamiento colectivo que no se adscriben precisamente a lo que hoy conocemos como protesta, ¿no? Pero igual las modas, por ejemplo, Smeltzer piensa todo tipo de comportamiento colectivo, ¿no? Desde los disturbios, desde los procesos revolucionarios,
hasta las modas, las corridas cambiarias, bancarias, ¿no? O sea, bueno, no, distintos procesos que hacen que un conjunto de personas actúe más o menos coordinadamente en un mismo sentido, ¿no? Para Smeltzer, entonces, el comportamiento colectivo es una creencia generalizada. Y advierte Smeltzer, aclara, que estas creencias generalizadas se asemejan bastante a lo que él llama creencias mágicas. Aquí es donde Smeltzer parece no abandonar del todo las teorías psicologistas que él mismo critica, ¿no? Las teorías de Le Bon y de la psicología de masas, incluso del psicoanálisis, que centraban, digamos, los comportamientos colectivos, las acciones colectivas, en categorías de la psicología, ¿no? Smeltzer discute abiertamente con esta tradición, pero por otro lado todavía ancla el comportamiento colectivo a situaciones que uno podría denominar de irracionalidad, ¿no? O lo que otros autores han llamado las teorías volcánicas, ¿no? Del comportamiento colectivo, ¿no? Situaciones de tensión estructural que explotan en un determinado momento y en algunas condiciones que Smeltzer categoriza bastante bien, ¿no? En ese valor agregado que él propone para pensar los comportamientos colectivos. Entre otras cosas, por ejemplo, los factores precipitantes, ¿no? Aquellos elementos que precipitan la acción, ¿no? El accionar de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas del orden, que a veces previenen una acción colectiva y en otros casos la catalizan, la provocan. Situaciones que son ejes sociales, no psicológicos, para entender una protesta, lo que Smeltzer llamaría un comportamiento colectivo. La obra de Smeltzer es importante porque aún anclada en cierto aspecto del funcionalismo, va a poner el ojo y va a tratar de entender los conflictos sociales en una época, en la década del 60, en la que comenzaban a ebullir distintas manifestaciones raciales, ¿no? De las minorías sexuales, de los feminismos, del feminismo, de los movimientos contra la guerra de Vietnam. Entonces, el funcionalismo parecía no ser muy adecuado para seguir pensando estas manifestaciones como actos anómicos, disfuncionales, ¿sí? O irracionales, a pesar de que, como decía Smeltzer, no termina de alejarse del todo de esta tradición, ¿no? O sea, esta corriente de pensamiento va a tener tal vez su máxima expresión en la teoría de la llamada privación relativa, ¿no? Que está expresada también, está expresada en distintas obras de Coser. Recomiendo la lectura del libro de las funciones del conflicto social y la reedición que Coser hace de los nuevos aportes a las funciones del conflicto social, donde además Coser dialoga con sociólogos europeos que están pensando uno diría, en el mismo canal, ¿no? Son todas críticas a la teoría de Parsons que se hacen en la década del 60, algunas de las cuales se han englobado como las teorías del conflicto social, ¿no? Coser dentro del funcionalismo, retomando a Merton, Dahrendorf, ¿sí? En Europa, Rex, ¿sí? Y otros autores que se englobaban en esa época como autores del conflicto social o teorías del conflicto social, en contraposición al funcionalismo, que era la teoría del orden por excelencia, ¿no? Y las teorías del sistema social que presuponían al orden social, ¿no? Bueno, este conjunto de autores, Smeltzer estaría en el medio, más bien continuando la tradición funcionalista. Este conjunto de autores como Coser, Dahrendorf, Rex, por supuesto dentro del marxismo, un conjunto amplio de autores que criticaron al funcionalismo, la sociología histórica con Hobsbawm, Roudet, van a volver a poner al centro de la escena a los conflictos sociales, ¿sí? y a otorgar en ese sentido entonces dimensiones de análisis para pensarlos, ¿no? Para pensarlos no como una disfunción, como una manifestación anómica, un problema de una socialización fallida de la sociedad con respecto a los sujetos que protagonizan los conflictos, sino más bien como, bueno, elementos a tener en cuenta, incluso, como dice Coser,
para pensar el orden social, ¿no? Las funciones del conflicto social precisamente demuestran que el conflicto tiene funciones positivas para el ordenamiento social, en la actualización de normas y valores, en el cambio dentro y de los sistemas sociales necesarios para ajustar precisamente sistemas institucionales a cambios que se están dando por debajo en la sociedad. Entonces, digamos, a fines de los 60 el conflicto vuelve al centro de la escena a partir de múltiples tradiciones, ¿no? Del funcionalismo mismo, del marxismo, del individualismo metodológico, como vamos a ver, y Smeltzer es uno de los primeros en ponerlo en escena. Hablaba entonces de la privación relativa, la teoría de la privación relativa como un elemento que se desprende de las teorías del funcionalismo, de Smeltzer, de Kossel trabaja bastante con esto, y que es sistematizada por Ted Gurr, ¿sí? Este autor que en 1970 publica ¿Por qué protestan los hombres? Why Men Rebel, donde Gurr desarrolla esta idea, la idea de que sobre el fondo de las manifestaciones, de los disturbios, de las protestas, de las demandas, hay procesos de frustración, de malestar colectivos y sociales, y que las causas de esos malestares tienen que ver con privaciones no de carácter absoluto, ¿sí? No se trata de la pobreza, la discriminación, sino más bien privaciones de carácter relativo, que están siempre asociados a expectativas incumplidas, ¿sí? Entonces, la clave para entender estos disturbios, pensemos en los disturbios raciales, los disturbios de las minorías sexuales, los disturbios del movimiento pacifista producidos en los Estados Unidos de fines de los 60 y principios de los 70, están producidos sobre el fondo de un gran malestar, una gran frustración basada en el incumplimiento de expectativas sociales, ¿no? O sea, ¿por qué protestan los hombres? Va a decir Gurr, porque tienen expectativas que no se cumplen y entonces se frustran, tienen malestar y protestan, salen a la calle a protestar, en algunos casos muy violentamente. ¿Cuál es la fuente de estas frustraciones, de estas expectativas insatisfechas? Gurr lo desarrolla a lo largo de todo el libro, pero digamos que hace una categorización, ¿no? O sea, expectativas insatisfechas por un crecimiento personal o grupal que no se ve satisfecho, ¿no? Y ahí entran mucho en juego las comparaciones, ¿no? O sea, de por qué algunos grupos no pueden acceder a beneficios, privilegios y derechos que otros grupos tienen, ¿no? Pensando en las minorías raciales, sexuales, etc. Puede haber frustraciones por expectativas insatisfechas por decrecimiento, ¿no? Cambios en la sociedad, procesos de empobrecimiento, procesos de restricción de derechos, ¿sí? Que hacen que expectativas se incumplan, digamos, ¿no? Y procesos de también transformaciones bruscas de la sociedad que ponen en juego el establecimiento mismo de expectativas, ¿no? Transformaciones de la sociedad que incluso hacen que los grupos ni siquiera sepan qué esperar, ¿no? La vieja categoría de anomia de Durkheim, ¿no? Con esta tipología, Gurr pretendía mostrar cuáles eran, de manera abstracta, de manera teórica, los procesos que llevaban a estas frustraciones y cómo estas frustraciones impulsaban disturbios, acciones colectivas, protestas, siempre poniendo el foco en ideas, valores, expectativas, ¿sí? Bajo la idea todavía muy del funcionalismo de que la clave para entender esto son procesos normativos de regulación de valores y de expectativas, ¿no? Hay mucho todavía de centrarnos en las causas del malestar, ¿no? Las causas del malestar que hace que los individuos y los grupos protesten. Yo decía que Gurr tal vez es el desarrollo hasta las últimas consecuencias de esta mirada teórica, pero antes, en la década del 60, en paralelo, insisto, no me voy a meter con todos los desarrollos del marxismo y del neomarxismo, ¿no? La llamada crisis del marxismo de los 60, etc.
Pero va a haber un cuestionamiento a esta mirada por parte del individualismo metodológico, ¿no? Las teorías que empezaban a tener un auge importante en los 60 y se coronarían en los 80 con el pensamiento neoclásico, sobre todo en el campo económico. Desde el punto de vista del individualismo metodológico, aquello que aparecía como el resultado de frustraciones era más bien pensado como las condiciones de posibilidad para que un individuo racional y por lo tanto en la búsqueda de maximización de beneficios y de reducción de costos de sus acciones, hacía que se incorporara a procesos de movilización colectiva. Y acá es muy importante volver a algo sobre lo que vamos a insistir durante todo el seminario, que es las preguntas que se desprenden de los sistemas teóricos, ¿no? O sea, para el marxismo, para los marxismos y las teorías basadas en la obra de Marx, el conflicto y las movilizaciones, las protestas, las luchas de clases, en este caso, aparecen como un resultado inherente, inevitable de la explotación, de la dominación del sistema capitalista. Y la pregunta desde el punto de vista de Marx y de los marxismos no va a ser tanto por qué aparecen los conflictos, ¿no? Sino por qué no aparecen, ¿no? ¿Qué es lo que hace que individuos explotados, dominados, no protesten, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el concepto de hegemonía, ¿no? La obra de Lenin y de Gramsci para pensar los procesos de apaciguamiento, de dominación, ¿no? de dominación cultural, que hacen que en algunos casos las clases sociales oprimidas no se rebelen contra las clases opresoras. Desde el punto de vista del funcionalismo y una teoría basada fundamentalmente en el orden social, en el sistema social como un sistema cerrado, ordenado, que tiende más bien a su reproducción, ¿no? La pregunta va a ser, uno si se quiere, la contraria, es ¿por qué entonces aparecen conflictos en el marco de sistemas cerrados que socializan a individuos en normas y valores hegemónicos que se corresponden con la reproducción del orden social? Ahí es donde precisamente aparece el conflicto entre individuo y sociedad y entre, bueno, estas frustraciones que venimos viendo, ¿no? Los malestares sociales producidos por distintas razones que hacen que aparezcan estos conflictos, en algunos casos pensados como disfuncionales, en otros como reproducción como síntomas de malestares sociales, ¿no? El individualismo metodológico va a tener una mirada también pesimista del conflicto en el sentido de hay que explicar por qué los individuos emprenden acciones colectivas, pero no ya porque hay una totalidad sistémica que es la sociedad, que nos impone normas y valores y por lo tanto no debería haber conflictos entre esas normas individuales, valores individuales y normas institucionales, ¿no? O sea, la pregunta que aparece en el individualismo metodológico y aparece claramente en la obra de Mark Olson de 1965, La lógica de la acción colectiva, es por qué individuos emprenderían o se sumarían a distintas acciones colectivas cuando la lógica, precisamente, lo esperable sería que no paguen los costos de participar de acciones colectivas y esperen recibir los beneficios de ella, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la teoría de la acción racional o la teoría de la elección racional, según el autor, lo más lógico es que, llegado el caso en una huelga, un individuo no participe, no pague los costos de participar de esa huelga, porque pueden ser, por ejemplo, la reducción del salario, de la jornada laboral, no se pliegue, esperando no pagar esos costos, y espere recibir el beneficio de esa huelga, puede ser el aumento salarial. Lo mismo una marcha, ¿no? Los costos de participar de una movilización, en términos de tiempo, en términos de posibilidades de ser reprimido, detenido, etc. Y sin embargo, esperar que las causas y las demandas de esa movilización hagan llegarme esos beneficios, ¿no? La teoría del free rider, del gorrón, como decimos en Argentina, del carnero, ¿no? De aquel que no se pliega a las movilizaciones colectivas, a las acciones colectivas,
y sin embargo espera tener los beneficios de esas acciones, ¿no? O sea, el dilema que plantea Mark Urolson en esta obra va a ser retomado por algunas teorías de la acción colectiva, digamos, bajo este punto de vista, ¿no?, del individuo maximizador de beneficios, y con esta pregunta de por qué aún así se producen estas acciones colectivas, ¿no? Y allí donde van a aparecer estas tres corrientes teóricas que para muchos en la década del 90 van a sintetizarse, van a converger, ¿no?, en lo que McAdam y Sall, ¿no?, van a denominar la síntesis emergente, ¿no? La idea de que estas tres teorías en realidad, digamos, después de 2 o 3 décadas de discusiones, van a ser complementarias, ¿no? No van a ser teorías rivales. ¿Qué va a decir la teoría de la movilización de recursos al respecto del dilema del free rider, ¿no? De por qué aún así los individuos emprenden acciones colectivas, ¿no? Los primeros trabajos de Overshaw, la teoría, los trabajos de McCarthy, de Salt, van a girar en torno a la importancia de las estructuras de organización que enmarcan y encausan estos malestares que no van a desconocer, que sobre todo Overshaw no va a desconocer. Overshaw tiene una importancia, como dice, como se reconoce en el artículo de Ledesma, porque es un autor puente, ¿no?, entre la obra de Smeltzer del comportamiento colectivo, de la lógica de la privación relativa, y la teoría de la movilización de recursos, ¿no? O sea, individuos frustrados, ¿no?, individuos que tienen una creencia compartida de que hay un malestar social o por lo menos grupal, van a sentirse interpelados para accionar o para intervenir en acciones colectivas a partir de la incorporación en estructuras formales que encausan la acción colectiva. La teoría de la movilización de recursos nos viene a decir que por más frustrados que estén los individuos, no van a emprender acciones colectivas si no hay una estructura de movilización, una organización que, valga la redundancia, organice la acción colectiva, brinde demandas y una estructura organizacional clara dentro de la cual van a ser muy importantes los líderes, la figura del emprendedor político, ¿sí?, que es el que otorga incentivos selectivos a individuos y grupos para participar de las movilizaciones, ¿no? O sea, digamos, la teoría de la movilización de recursos va a hacer hincapié en las estructuras organizacionales que construyen incentivos para la participación en esas organizaciones y en las acciones colectivas que esas organizaciones emprendan. Y va a ser muy importante para que estas organizaciones funcionen, como decía recién, la estructura jerárquica de las organizaciones. Se está pensando mucho en una figura que va a emerger en Estados Unidos en esta década, en la década del 60 y sobre todo de los 70, las ONGs y lo que se llamó las empresas de los movimientos sociales, ¿no? Digamos, precisamente. Una figura asociativa que es muy común en Estados Unidos, ¿no? La ONG o el emprendimiento colectivo no para ganar dinero, digamos, no bajo la lógica de la empresa capitalista, sino muchas veces sin fines de lucro, pero para organizar y llevar a cabo una demanda, ¿no? Digo, la figura de la ONG, que bajo una demanda, una consigna, un propósito, hace emerger toda una estructura organizacional de emprendedores políticos y acciones colectivas detrás, ¿no? Distintas acciones colectivas, ¿no? Uno puede pensar en un montón de este tipo de organizaciones, ¿no? Greenpeace, Amnistía Internacional, distintas organizaciones que en Estados Unidos son muy comunes, ¿no? Digo, en contra y a favor del aborto, en contra y a favor de la tenencia de armas, ¿no? Todo el asociativismo norteamericano, que efectivamente encausa las acciones colectivas bajo una demanda, ¿no? Bajo una consigna,
bajo un malestar, una situación que se quiere cambiar o conservar, ¿no? Y que es, insisto, encauzada, canalizada por una organización y por cuadros institucionales que encausan esa acción, ¿no? Estos líderes, estos CEOs, ¿no? Estos gerentes de estas empresas, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos, la mayoría de los casos son sin fines de lucro. Entonces, ¿por qué un individuo participaría de acciones colectivas? Bueno, porque estas instituciones, estas organizaciones, le otorgan incentivos selectivos para ser parte de la misma, ¿no? O sea, incentivos materiales en algunos casos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de los sindicatos, que en Argentina otorgan incentivos materiales muy concretos para ser parte de ellos, ¿no? Todo lo que es la llamada acción social, los beneficios económicos que implican ser parte de un sindicato, en descuentos, en beneficios, entre comillas, regalos, ante situaciones personales como matrimonios, hijos, etcétera, ¿no? Digamos, contención institucional organizacional que se da al afiliado por ser parte de esta organización, pero que también ayudan a encauzar la acción colectiva, ¿no? Son estos afiliados después los que participan de las acciones colectivas de los gremios. La teoría de la movilización de recursos en un sentido más institucional refiere a estas organizaciones formales, pero en un sentido más amplio refiere a cualquier forma organizativa, a cualquier mecanismo de organización, de difusión de acciones colectivas. En un sentido restringido, instituciones, ONGs, empresas, ¿no? En el sentido literal y amplio de la palabra, de la acción colectiva. En un sentido amplio, la teoría de la movilización de recursos nos viene a recordar, entre comillas, a advertir, que la acción colectiva siempre es organizada por alguien, por algunos, por una institución. Siempre, en el caso de esas instituciones, requiere de mecanismos de organización internos, jerárquicos o no, ¿no? Secretarios generales o horizontales, ¿sí? O mecanismos de organización horizontales, que la acción colectiva siempre requiere de algún grado de coordinación y de organización, y que eso, además del punto de vista organizacional, tiene aspectos, por ejemplo, de difusión y propaganda de las acciones colectivas, ¿no? Una acción colectiva para organizarse requiere de la difusión, requiere de la convocatoria, requiere de la organización concreta. Alguien tiene que llevar las banderas, alguien tiene que devolverlas, requiere de la implantación pública de consignas, y esas consignas tal vez deban debatirse en un grupo determinado. Viene entonces la teoría de la movilización de recursos, tanto en su sentido más restringido como en un sentido más amplio, a recordarnos que la acción colectiva se organiza y que hay que poner el acento en cómo se organiza, quiénes son esos organizadores, si hay una institución formal o no, cómo se organiza esa institución, si es jerárquica, si hay cargos formales o no, de dónde se obtienen los recursos económicos, ¿no? Para organizar la acción colectiva, algo importante, ¿no? La acción colectiva no se produce, digamos, ¿no? Contra la teoría de cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto más privaciones tengan los individuos, más interpelados a actuar colectivamente van a estar. La teoría de la movilización de recursos nos dice lo contrario, ¿no? Que cuanto más recursos tengan para organizar la acción colectiva, más probabilidad hay de que esa acción se produzca, ¿no? Recursos económicos, recursos políticos, recursos institucionales, recursos sociales, ¿no? Entonces, el foco puesto para saldar este dilema de la acción colectiva, de por qué los individuos emprenden acciones colectivas, en lo organizacional, ¿no? Y precisamente fue la sociología de las organizaciones, tal vez la rama de la sociología y de las ciencias sociales, que más ha dialogado con esta teoría, y en este sentido algunas de los dilemas, ¿no? De los dilemas de esta teoría, que es, por ejemplo, la llamada la ley de hierro de Mitchell, o la ley de tendencia a la burocratización u oligarquización, ¿no? De las organizaciones sociales, ¿no? Aspectos a tener en cuenta, algo que es importante, ¿no? Muchas veces pasa en
organizaciones, sindicatos, organizaciones de este tipo, que los individuos que se pronuncian como gerentes, como secretarios generales, los individuos que tienen jerarquías al interior de estas instituciones, y que muchas veces viven, son profesionales, viven de esas instituciones, tienden a estar guiados más bien por mecanismos de reproducción de supervivencia en esos cargos, de su estilo de vida, la burocratización, ¿no? Que más bien digamos, su accionar estar guiado a las demandas, a los objetivos y al espíritu de las organizaciones, ¿no? Algo que efectivamente muchas veces sucede, ¿no? La burocratización de los cargos, por algo muchas veces los dirigentes permanecen tantos años, ¿no? Bueno, la ley de hierro de Mitchell, ¿no? Plantea esto, ¿no? La idea de que digamos, los individuos con responsabilidades políticas y sociales en estas organizaciones van a tender a la larga a guiar su comportamiento más precisamente en el sentido de maximización de beneficios individuales, la reproducción en su propio cargo, que en la consecución de objetivos de la organización. Dilemas y cuestiones que la propia teoría viene a poner sobre la mesa, y por eso es importante que tengamos en cuenta para reflexionar si estamos estudiando una organización formal o informal, ¿no? Y aspectos de la organización informal de las acciones colectivas como mecanismos de difusión hoy por hoy a partir de las nuevas tecnologías, a partir de mensajes uno a uno, los rumores que muchas veces producen acciones colectivas, cuestiones que hacen concretamente a la organización una acción, por más que no sea intencional, y que hay que tener en cuenta para pensar por qué los individuos se suman a las acciones colectivas y por qué las acciones colectivas se producen de la manera en la que se producen. Sobre esto, sobre la teoría de la movilización de recursos, va a surgir una nueva alternativa a fines de los 70, cuyos precursores más conocidos fueron Tilly, Tarrow, el mismo McCarthy, Sall también, que es la teoría de las estructuras de las oportunidades políticas, que viene a advertir sobre los factores externos de la movilización, ¿no? Si la acción colectiva para la teoría de la movilización de recursos estaba fundamentalmente asignada por la estructura organizacional interna de la acción y de las organizaciones, la teoría de las oportunidades políticas va a llamar la atención fundamentalmente sobre las condiciones de contorno de las organizaciones o de la acción colectiva, o más bien sobre la coyuntura política, ¿no? Que da lugar a esa acción colectiva, ¿no? Digamos, no va a alcanzar con que haya una frustración de expectativas, un malestar, no va a alcanzar con que haya una organización que produzca estas acciones colectivas, sino que además se tienen que dar oportunidades políticas o más bien cambios o condiciones de la coyuntura política propicios para la movilización, ¿sí? Tiene que haber, digamos, un diálogo. Esta teoría lo que viene a hacer es a poner sobre el tapete el diálogo entre la coyuntura política y la acción colectiva. Les quiero compartir, a ver si lo podemos ver, a ver, acá está esto. Los individuos no se movilizan por arte de magia para participar en alguna empresa colectiva, por muy furiosos, abatidos, hostiles y frustrados que puedan sentirse. Fíjense, ¿no? La discusión con la teoría de la privación relativa. Su agresión solo se verá canalizada hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y dirigentes de una organización, retomando la idea de la teoría de la movilización colectiva, ya sea de carácter formal o informal, ¿sí? Como decíamos, en el sentido más restringido de la teoría de la movilización de recursos o en sentido amplio. Las interacciones habituales y estructuradas de una red de compañeros pueden considerarse una organización, lo mismo que, por supuesto, las estructuras mucho más elaboradas, como las sociedades de ayuda mutua o los sindicatos. En cualquier caso, la organización es un factor imprescindible para explicar el descontento individual, ya que si no, los desgraciados se limitarían a autocomplacerse de forma pasiva sin hacer nada para intentar salir de tal situación, ¿no? La cita
para entender la teoría de la movilización de recursos. Un segundo. Bien. Ahora, entonces, la teoría de las oportunidades políticas va a poner el foco, decía, en las condiciones de contorno, en qué elementos de la coyuntura política propician precisamente las acciones colectivas. Bajo la idea de que, digamos, y acá hay un cuestionamiento a la teoría, digamos, a la teoría del freerider, de que precisamente las acciones colectivas se sustentan sobre una racionalidad estratégica de los individuos, porque para Till y para Tarrow, las acciones colectivas son un modo de hacer política por otros medios. Tal vez es el modo de hacer política para aquellos que tienen menos recursos para hacer política o que cuentan con menos recursos institucionales para influir en el sistema político. Y en este sentido, la acción colectiva es un aspecto de la coyuntura política a tener en cuenta, y no se puede entender, por un lado, la coyuntura política sin entender las dinámicas de la acción colectiva, pero fundamentalmente no se puede entender el surgimiento de acciones colectivas y la dinámica de los movimientos sociales sin entender la coyuntura política, ¿sí? Es sobre los conflictos entre las élites sobre los que opera la aparición o no de acciones colectivas, es sobre el grado de apertura democrático de las democracias sobre los que opera las movilizaciones colectivas, ¿sí? Y es entonces sobre esa coyuntura donde se van a dar esas acciones colectivas. Les quería compartir, no la encontraba, acá está, esta frase de Tarrow, si la ven abajo. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por los líderes, ¿sí? Otra vez recuperando la teoría de la movilización de recursos, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costos de la acción colectiva. Fíjense, lo que reduce los costos de participar no son tanto los líderes y las organizaciones, sino cambios en las oportunidades políticas, ¿sí? Cambios en las coyunturas políticas, que hacen que descubran aliados potenciales, muchas veces en las discusiones entre élites, ¿no? Por ejemplo, se rompe una alianza de gobierno y eso hace que los movimientos sociales vean la oportunidad de aliarse con uno de los actores de esa alianza y salen a las calles, ¿sí? Y muestran entonces en qué son vulnerables precisamente las élites y las autoridades, ¿sí? Era eso lo que le quería compartir. De esta rama de la teoría también es la noción de ciclo de acción colectiva, los ciclos de acciones colectivas que remiten precisamente a ciclos de intensificación de las movilizaciones, en momentos claramente de crisis del sistema, crisis política, de inestabilidad, que hace que, digamos, los individuos que primero se lanzan a la calle atraigan a los otros y se sumen digamos, a los primeros que se movilizaban, ¿no? Hemos tenido en América Latina grandes ciclos de movilización, fundamentalmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pienso en Ecuador, pienso en Argentina, pienso en Bolivia, ¿no? Ciclos de movilización que no se pueden comprender sin entender la coyuntura política y, en términos de Tarrow, las oportunidades que esa coyuntura brindaba para la movilización y las expectativas de cambio, ¿no?, que brindaba esa movilización. Entonces, aspecto importante desde esta teoría, entender no tanto el adentro de los movimientos sociales, sino el afuera, las condiciones de contorno fundamentalmente del sistema político, en la medida en que precisamente los movimientos sociales, la acción colectiva, son parte del sistema político y son una forma de hacer política, no institucionalizada, porque es la forma que tienen los actores con menos recursos institucionales para hacer política. Y en este sentido es interesante y me merece una reflexión cómo las derechas de distintos países en América Latina han tenido que salir a la calle en los últimos años, tal vez en la década anterior, en protesta ante los llamados gobiernos nacional populares, de centroizquierda, populistas, etcétera, como se les quiera denominar, precisamente cuando menos recursos políticos institucionales tenían,
las derechas han tenido que salir a la calle y se han vuelto, han sentido interpeladas para hacerlo, ¿no? Es interesante porque eso después digamos, ha dejado un saldo de movilización para esas derechas, un saldo organizativo, ¿no? Expresado en instituciones formales, partidos políticos, organizaciones, pero expresado también en mecanismos de movilización como redes sociales, cuentas, etcétera, que ha hecho que ahora hayan ganado definitivamente las calles de muchos de los países y estén disputando las calles a los movimientos populares, ¿no? Entonces, también cómo las coyunturas políticas operan sobre las movilizaciones en todo sentido, ¿no? En un sentido popular y en un sentido conservador, ¿no? Sobre la teoría de la movilización de recursos, sobre la teoría de las oportunidades políticas, emergió un debate ya entrado en los años 80 sobre que recupera el carácter simbólico vinculado a normas, valores e identidades que parecía un poco alejado en la discusión con Smeltzer y el comportamiento colectivo, que es la teoría de los procesos de enmarcamiento o de marco de las acciones colectivas en el mundo anglosajón, y la teoría del paradigma de las identidades o los llamados nuevos movimientos sociales en Europa. Me quiero detener un segundo en cada uno. La teoría de los marcos, del proceso de enmarcamiento de las acciones colectivas, también va por ahí va a ser eje tanto en los procesos internos de construcción de significado de las organizaciones y de las acciones colectivas, como los procesos de significado y simbólicos por fuera, ¿no? Más culturales en general, ¿no? Retomando la idea de marcos de Goffman, ¿no? Del interaccionismo simbólico. Recordemos también que la teoría del comportamiento colectivo retomaba del primer interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago de los años 20, también la idea no de marcos, pero sí de creencias generalizadas. En este sentido, digamos, la teoría de los marcos nos va a advertir, y con razón, que, digamos, por ejemplo, una oportunidad política no es un dato de la realidad, no es un proceso objetivo. Una oportunidad política tiene que ser interpretada como tal, tiene que ser significada como tal por un movimiento social. La teoría de los marcos va a tratar de comprender cómo se construyen esos significados colectivos, que entre otras cosas advierten que hay un momento propicio para movilizar y un momento propicio para no hacerlo. Hay momentos significados como momentos para finalizar un conflicto, y hay momentos significados, interpretados, advertidos colectivamente, como momentos para avanzar en un conflicto. Entonces, la teoría de los marcos nos remite a los procesos de construcción de identidades colectivas, por un lado, y eso conecta con la rama europea de esta corriente, pero por otro, a los procesos de construcción de significado colectivo, de cómo un colectivo entiende determinada situación, la interpreta, ¿sí? Por eso se va a retomar otra vez los aspectos más simbólicos, culturales, valorativos de los movimientos sociales. En el caso, digamos, de Snow, de Benford, los autores más anglosajones, retomando a Goffman y la teoría de los marcos, en el caso de la teoría del paradigma de las identidades, de Off, de Melucci, en Europa, de Touraine, ¿no? Se va a hacer hincapié que provienen del marxismo, van a entender a los nuevos movimientos sociales, y aquí aparece la noción de nuevos movimientos sociales de fines de los 60, el Mayo francés, 70 y 80, como movimientos que van más allá de la racionalidad estratégica, ¿no? Acciones colectivas que no se hacen para obtener un fin, sino para reafirmar una identidad, ¿no? O sea, la identidad racial, la identidad sexual. Entonces, digamos, va desde el punto de vista del paradigma de los nuevos movimientos sociales o el paradigma de la identidad, hay que entender a la acción colectiva por fuera de la acción racional, de la acción
racional con arreglo a fines, diría Weber, ¿no? O sea, por fuera de la racionalidad estratégica, y más bien comprender a los movimientos sociales en su carácter más simbólico, más autoafirmativo, ¿no? Hay una buena frase que ahora por ahí la puedo mostrar, que bueno, no recuerdo exactamente cómo es, que es, eh, muchas veces digamos, uno no se integra a una acción colectiva o a un movimiento social porque quiere acceder a un fin que tiene muy claro, sino que muchas veces uno integra un movimiento social o una acción colectiva porque no tiene para nada claro cuáles son sus fines, ¿no? O sea, y es en ese marco de relación colectiva e interacción colectiva donde se va conformando un sujeto, ¿no? O sea, la idea también muy del postestructuralismo, ¿no? Del postmarxismo, de algunos autores, de que los sujetos colectivos no están construidos antes de la acción colectiva, ¿no? No hay un sujeto, la tradicional clase obrera, que entonces decide organizar una huelga. No, las acciones colectivas son las que van construyendo el sujeto en su performatividad. Y muchas veces el sujeto colectivo se produce y los sujetos se encuentran en la acción colectiva. Entonces, esta advertencia del paradigma de los nuevos movimientos sociales de abandonar el punto de vista de la racionalidad estratégica, abandonar la vieja, la idea, ¿no? Los nuevos movimientos sociales, la idea de los nuevos movimientos sociales se construye en oposición a la idea de los viejos movimientos sociales, ¿no? La idea de que los viejos movimientos sociales, protagonizados por el movimiento obrero, que tenían una demanda clara, que era la demanda, por supuesto, más corporativa salarial, pero más política revolucionaria, de trascender al sistema capitalista y construir un sistema nuevo, la idea de los conflictos como lineales y acumulativos, el viejo movimiento social, ¿no? Que también era un paradigma teórico de entender las acciones colectivas, ¿no? De entenderlas solamente a partir de la clase, de los conflictos de clase, va a ser ahora reemplazado o no reemplazado, pero construido como alternativa a esta idea de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Ya no hay una preeminencia epistemológica y ontológica de la clase en los conflictos pueden ser de género, de raza, de generaciones, como fue el Mayo francés, de jóvenes contra los grandes. No tiene por qué haber una demanda clara, no tiene por qué haber, digamos, una conciencia clara de los objetivos del movimiento y no tiene por qué haber, digamos, un análisis en torno a las demandas de clase con el cual analizar a los movimientos sociales, ¿sí? Entonces, estos nuevos movimientos sociales que trascienden la clase, trascienden el movimiento obrero, y que se organizan de una manera más horizontal, reticular, ya no bajo la vieja figura del partido leninista, la formación de cuadros y de líderes, sino más bien haciendo surgir liderazgos desde abajo, horizontales, la idea de nuevas demandas, ¿no? De demandas ambientales, de género, como decía recién, que no reemplazan ni superan, pero sí emergen, ¿no? La idea de la multiplicidad de demandas para entender a estos nuevos movimientos sociales y como paradigma teórico para entender a las movilizaciones contemporáneas, ¿no? Digamos, ¿qué diría alguien del marxismo tradicional ante una demanda por el medio ambiente? Bueno, que eso es falsa conciencia, ¿no? Que al no plantear una demanda de clase, no constituye un conflicto acabado, ¿no? Un conflicto productivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, desde los nuevos paradigmas de los movimientos sociales eso se va a abandonar, ¿no? Yo estoy hablando también de una perspectiva del marxismo tradicional, ¿no? Ya anticuada, pero para entender también contra quién está discutiendo, porque en muchos casos son ex-marxistas, ¿no? Los que protagonizan estas teorías, ¿no? Melucci, Touraine, que vienen del campo del marxismo, y que en ese sentido también van a traer a la discusión sobre los movimientos sociales la estructura social, ¿no? Digamos, no van a entender van a entender que los conflictos no son solamente de clase, pero van a traer al debate la idea de, bueno, de que hay una estructura social, de que hay desigualdades y que de todos modos esas desigualdades operan sobre los movimientos sociales, ¿no?
Yo antes de pasar a América Latina, tal vez mostrarles un breve resumen de estos tres paradigmas, ahí, ¿no? Que como decía, en los años 90 van a tener, digamos, se va a hablar de estos paradigmas como paradigmas que convergen en una síntesis, ¿no? La idea de la síntesis emergente, ¿no? Ahí tienen las estructuras de movilización de recursos, las estructuras de oportunidades políticas y los procesos de enmarcamiento, ¿no? de las acciones, y como, digamos, dimensiones de análisis para entender el surgimiento de un movimiento social, el surgimiento de acciones colectivas, el desarrollo de los conflictos y estas acciones colectivas, y la finalización, ¿no? La finalización de estos procesos, ¿no? Distintos elementos y dimensiones teóricas para pensar cada uno de estos momentos, ¿no? O sea, como a veces dialogamos y pensamos con muchos colegas, en América Latina es muy prolífica la investigación empírica, pero menos la investigación teórica. Y uno puede pescar en todas esas investigaciones empíricas y en todos esos abordajes concretos, cómo las teorías se han actualizado y reinterpretado para entender nuestras realidades contemporáneas. Nosotros mismos usamos, digo, en nuestro equipo, todas estas teorías que hemos repasado hoy para analizar casos concretos de nuestros países, pero siempre de una forma original y novedosa, porque la teoría nunca es tal cual, digamos, nunca expresa el movimiento de la realidad. Digamos, si fuera así, no tendríamos que investigar, tendríamos que simplemente proyectar la teoría, ¿no? Y predecir los comportamientos, y no es así, ¿no? Digo, las realidades superan con mucho a los desarrollos teóricos, y eso no significa que nuestros desarrollos teóricos sean malos, sino que tenemos que reinterpretarlos y actualizarlos permanentemente. Entonces, este repaso de algunas teorías y categorías y dimensiones teóricas de distintos abordajes a lo largo de la historia, fundamentalmente del siglo XX, para Europa, Estados Unidos y también América Latina, es simplemente una herramienta más para poder usar en nuestros análisis y también, ¿por qué no?, en nuestra praxis, ¿no? Nuestro accionar también como activistas y sujetos políticos de nuestras realidades. Yo lo dejo acá, hasta un nuevo encuentro y un saludo para todos.